Bienvenidos al 46º paseo matinal con Sergio Díaz de hoy 12 de junio de 2025, jueves. No aceptes una doctrina antes de que la pruebes. El título del video de hoy es Marxismo-Leninismo, las causas del fracaso. En el video anterior vimos los conceptos del marxismo-leninismo sin detenernos a hacer juicios sobre qué tan bueno o malo es, sino más bien los juicios tal y como los concibe el marxismo-leninismo. El día de hoy vamos a enfocarnos en por qué fracasó esta doctrina. Como mencionamos anteriormente, el marxismo se compone de materialismo dialéctico, materialismo histórico, economía marxista y el llamado por ellos socialismo científico. Vamos a ver cada uno de estos puntos qué problemas tuvo. Materialismo. El marxismo parte de un enfoque materialista que dice que las ideas se derivan siempre de la materia. Son las condiciones materiales las que determinan cómo pensamos. Pues bien, cuando la Unión Soviética se convierte en un país socialista, en vez de dejar que las condiciones materiales de vida hicieran que el ser humano pensara distinto, prohibieron la religión, cerraron las iglesias y prohibieron el culto, el cual obviamente se siguió haciendo, pero a escondidas. Entonces, esto era una contradicción. Está muy bien que los marxistas pudieran pensar que las ideas dependen de la materia y que, como decía Marx, la religión es el opio de los pueblos. Podían pensar eso, pero ¿por qué no actuaron en consecuencia? Si es las condiciones materiales las que determinan el pensamiento, había que dejar que el nuevo sistema cambiara el pensamiento de forma natural y no imponer esa prohibición de los cultos religiosos. Entonces, esta es una primera inconsecuencia con la doctrina de estos países llamados socialistas como la Unión Soviética, y que ocasionaron que se fuera decantando estos países hacia unos sistemas dictatoriales. Segundo, decíamos que además de materialismo, el marxismo-leninismo es materialismo dialéctico. Decíamos que la dialéctica es la concepción de que todo está en continuo cambio debido a las contradicciones internas que se producen, externas también, y debido a la concatenación de todos los fenómenos que están interrelacionados. Pues bien, siendo así, cuando se constituye la Unión Soviética, e igual pasa en los otros países socialistas, al marxismo-leninismo se le convierte en una doctrina de Estado, lo cual es una tremenda contradicción porque dialéctica significa cambio y Estado es una situación que no cambia o cambia lentamente. ¿Cuál es el estado de esto? Entonces es algo que está estático. Entonces la tragedia, digamos, del marxismo es convertir una doctrina que proclama la dialéctica en una doctrina de Estado, y aquel que se oponía o pensaba diferente era despreciado. En Cuba, por ejemplo, les llamaban gusanos a los que no pensaban así, y siempre de modo despectivo. Entonces, esto es una gran contradicción con la concepción marxista-leninista, el convertir a una forma de pensamiento en una doctrina de Estado. Ahora bien, en el materialismo histórico, el marxismo-leninismo decía que el motor de la historia es la lucha de clases, palabras textuales de Marx. Esto es una contradicción porque la primera forma en que se organizó la sociedad, de acuerdo al marxismo, fue el modo de producción de la comunidad primitiva, donde no había clases sociales. Entonces, si una sociedad sin clases es superior o mejor que a una sociedad con clases, ¿cómo es que hubo motor en la historia para que progresara la comunidad primitiva si no había clases? En consecuencia, no había lucha de clases. Y además, ¿cómo se regresó a algo con clases que se supone que es inferior? Bueno, entonces esta concepción de que el motor de la historia es la lucha de clases llevó
a un sectarismo tremendo, es decir, a que los marxistas polarizaran todo. El que no está de acuerdo conmigo, pues es mi enemigo. Esto, cabe aclarar, no es algo exclusivo de los marxistas. Gran parte de las doctrinas políticas son polarizantes. En vez de buscar la unidad, buscan la separación, y esto es lo que hace que muchas veces no progresen los países. Los países que más progresan actualmente podemos ver, por ejemplo, los países nórdicos como Finlandia, Suecia. Bueno, hay mucha énfasis en la unidad, en organizarse para todos. Y países como los que estamos analizando en este caso, que tenían como fundamento el marxismo-leninismo, polarizan, simplemente desechan las ideas contrarias en vez de analizarlas. No van a la conversación con el otro, sino al debate, suponiendo de antemano que ellos tienen la razón. Recuerdo cuando estudiaba en la maestría, un compañero de origen muy humilde, Javier Banda, en paz descanse, ya murió. Él venía de origen muy humilde, era una persona muy, muy inteligente, pero criticaba mucho a la izquierda. Yo en esa época todavía militante, ¿verdad?, de la izquierda. En esa época era candidato a diputado. Le preguntaba, oye, ¿por qué tú, siendo pobre y todo, por qué estás en contra? ¿Por qué no apoyas a los partidos que luchan porque cambie el poder de manos? Y él me decía, por la soberbia de ustedes, decía, porque ustedes llegan creyendo que tienen la razón. Es cierto, el marxismo decía que el marxismo es la ideología científica de la clase obrera. Y él me decía con mucha razón, oye, lo que queremos la gente muy pobre es oportunidades, ¿verdad? En mi caso, pues yo quería la oportunidad de estudiar, y aquí está, tengo beca aquí en el CIDE y me voy superando. Hay gente en mi calle, en mi colonia, que están a toda madre como están, no quieren más. Entonces, lo que queremos es oportunidades. Habrá quien las quiera tomar, habrá quien no, que está a gusto así. Pero ustedes creen que esa forma de pensar nuestra no vale, que todos estamos enajenados y que la única realidad es la que ustedes dicen. Y pues muchas razones, él en realidad me hizo mucho pensar en esto. Y esto se deriva de ese pensamiento de que el motor de la historia es la lucha de clases. La realidad ha mostrado que hay muchas contradicciones que son motor de la historia, no una sola. Y menciono algunas, por ejemplo, competencia, cooperación. Eso ayuda a que se desarrollen los pueblos. Es decir, un niño desde chico usa la competencia. Vamos a correr a ver quién llega primero allá. Vamos, en la competencia ayuda a tomar a otros similares a nosotros como punto de referencia para desarrollar las capacidades. Igual cuando se tiene un juego, la competencia ayuda, porque eso ayuda a mejorar. Trato de ser mejor que tú y así mejoro mis capacidades. Pero también hay situaciones donde decimos, vamos a hacer equipo, y ahora cooperamos nosotros. Esta es una dinámica no solo del ser humano, también las manadas, los animales. Hay esta relación cooperación-competencia, y esto ayuda al desarrollo. Otros tipos de contradicciones que hacen que se desarrollen las sociedades, por ejemplo, el tomar las decisiones centralizadas, descentralizadas. A veces es centralizado, a veces es descentralizado, y esta es una lucha. Ya en una familia lo vemos. ¿Quién toma la decisión de qué comemos? ¿El padre de familia o todos? A lo mejor si se toma entre todos van a querer camarones o van a querer langosta y no hay dinero para eso. Entonces muchas veces el padre las toma centralizadas porque tiene una visión completa. A veces, oye, ¿a dónde vamos a pasear? A ver, pues los niños, ¿a dónde dicen? Entonces, esto a nivel de familia, a nivel de grupos de amigos, ¿quién decide? ¿El líder o todos? Y a nivel de sociedad es lo mismo. Esta dinámica es parte de lo que hace que las sociedades evolucionen. Hay sociedades muy centralizadas. Por ejemplo, esto pasó con los países socialistas. Se centralizaron demasiado. Esto ayudaba a tomar una dirección en una dirección específica, pero si no era la adecuada, pues las cosas salían mal. Entonces, no solo es la lucha de clases. Otras contradicciones que ayudan es la contradicción
entre planear y tomar decisiones espontáneas. Si todo lo hiciéramos planeado, seríamos como unos robots programados. Todo en base a un programa, todo un plan. Entonces, la vida es un equilibrio. A veces hay que hacer cosas planeadas. Tengo que planear la hora en que llego al trabajo, porque si lo dejo a mi gusto va a ser una anarquía total. Pero hay cosas donde la espontaneidad es buena. ¿Qué voy a comer ahorita? Pues, se me está antojando un helado de chocolate, pues voy a comerlo. No está planeado, pues lo como al final. Entonces así es la vida, y esto entre planeado y espontáneo hace que las cosas avancen. La computación, internet, los gobiernos no planearon el desarrollo de internet, fue surgiendo de forma por la decisión de mucha gente, y así se ha avanzado en muchas cosas. O sea, esa es otra cuestión que hace que avancen las sociedades. Otra contradicción, por ejemplo, es entre desigualdad y redistribución. O sea, ¿qué tan mala es la desigualdad? Mucha desigualdad es mala, pero cierta desigualdad ayuda. El que tiene menos, si todo se le redistribuye igual, imagínense una familia y todo se distribuye igualito. Va el que tiene mucha iniciativa y logró ser ingeniero y gana mucho, el padre de familia dice, aquí ya ves que así nos organizamos, dame tu dinero, todos denme su dinero y lo reparto igual. Tú que eres un vago, también te voy a dar la mitad, lo reparto entre todos, y no importa quién se haya esforzado más y quién no. Entonces, a veces, si hubiera un igualitarismo completo, esto quita incentivos, motivación para desarrollarse más. Mucha desigualdad, pues también el que tiene mucho aplasta al que no tiene. Entonces, esta lucha entre igualdad, redistribución, competencia, cooperación, toma de decisiones centralizadas, todo esto, la dinámica social va haciendo que se vaya equilibrando. Si se está yendo mucho hacia un lado, regresa hacia el otro, y así es como la sociedad evoluciona. No solo es esto de la lucha de clases. Bueno, ahora vamos a entrar a las ideas económicas. Decíamos que en la economía el fundamento del marxismo es la teoría del valor-trabajo, es decir, que el valor está determinado por el trabajo que tiene una mercancía, y que eso es el punto de referencia para los precios. Lo que no tiene trabajo no tiene precio. Bueno, esto él lo hizo tratando de explicar el capitalismo. En el Capital trata de explicar el capitalismo Marx, ahí no existía el socialismo, pero él pensaba que ese era el fundamento y no resultó así. ¿Cuál es la realidad? Vean el valor de una botella de vino añejada. Yo he visto unas ahí en Costco, aquí en México, en el centro comercial Costco, Petrus, la marca Petrus de vino, más de 100,000 pesos una botella de 750 mililitros. Y hay quien la quiere pagar y lo paga, ¿verdad? Hay quien quiere pagar por un día en un hotel, en una suite, 50, 100,000 pesos. Entonces, la gente paga lo que quiere. ¿Por qué gana más una cantante como Shakira que un cantante de ópera de gran calidad de voz y que ha tenido muchos estudios? Bueno, porque la gente así lo quiere. Si yo le digo a alguien, oye, no vais al concierto de Shakira, ve al de este joven que ha estudiado mucho, y que me va a decir, no, pues no conozco quién es, yo quiero ir a ver a Shakira, y va a pagar lo que él quiera y nadie se lo va a impedir. ¿O por qué gana tanto un futbolista? Porque la gente paga. O sea, el sistema no lo hacen los capitalistas, lo hacemos entre todos. No lo hace el gobierno, lo hacemos entre todos. Entonces, cada quien paga. La mercancía son como los votos en la democracia. Tú votas porque quieres. Cuando compras algo, son como votos. En vez de votos, das pesos o dólares, o según el país en que estés. Pero entonces tú pagas, nunca preguntas, oye, ¿cuántas horas trabajaste para ver cuánto te pago? Voy a calcular cuántas horas trabajó fulanito para ver cuánto pago por esta mercancía. Pago lo que yo quiero, según la utilidad que me dé eso que voy a comprar en ese momento. Es lo que le llaman los economistas utilidad marginal. En el margen, la última unidad que vas a comprar, pagas según lo útil que te sea en ese momento. Entonces, esto fue una
algo que se oyó muy bonito, a mí particularmente me costó muchísimo trabajo deshacerme de esta idea de que el valor de las cosas es el trabajo. La realidad duramente a lo largo de años me demostró que no era así. Bueno, en la Unión Soviética tan creyeron esta teoría que dijeron, bueno, en el capitalismo es natural que no se pagara en eso, pero aquí en el socialismo vamos a hacer que las mercancías se compren y vendan por bonos de trabajo. O sea, se va a valorar en base a las horas de trabajo y vamos a generar bonos de trabajo que van a ir sustituyendo gradualmente el dinero. Esto lo quiso hacer el joven bolchevique y economista Preobrazhensky en aquella época, los años 20. ¿Y en qué resultó? En un futuro fracaso. La gente quería el dinero porque estaba acostumbrada a medir en dinero la mercancía. La gente quería dinero porque el dinero es lo que lo motivaba. No le interesa a la gente cuánto trabajaba, sino decía, lo que yo tengo de dinero quiero comprarlo en lo que yo quiera. No me importa cuántas horas de trabajo tenga algo. Si yo estoy tomando este café, hay gente que toma el café, creo que Luwak se llama ahora, que ese café está hecho, se lo dan de comer a unos animales que se llaman cibatas, hacen popó, ese popó la limpian, la hierven y de ahí hacen ese que vale más de $100 un vasito. Y ahora ya hay otro más caro que es el café Black Ivory, o sea, el marfil negro, que es hecho con café que le dan a comer a los elefantes, hacen popó, lo lavan y ese es mucho más caro. Entonces la gente le gusta pagar por cosas de lo más extravagantes que hay. Cuando yo era chico había un solo tipo de tenis. Aquí en México todos eran igual de lona. Y ahora hay tenis para golf, para básquetbol, para béisbol, para lo que queramos. Y de cada deporte, para decir, si es para correr, para carrera larga, para carrera corta, para el de pie de este tipo. Eso es el deseo de la gente. Entonces la gente no paga en base al trabajo invertido. Otro ejemplo, en Cuba en los años 60 se dijo, bueno, hay carreras burguesas como la del contador público. El contador público sí le sirve al burgués para ayudarlo. Entonces es una carrera innecesaria. Nosotros estamos a favor de la economía real. ¿Para qué medir en dinero las cosas? Vamos a medir los inventarios, la cantidad de mercancías, eso es lo relevante. Y entonces, ¿qué pasó? Quitaron la carrera de contador público. Híjole, las cosas empezaron a ir muy mal y entonces dijeron, para no echar marcha atrás, dijeron, bueno, vamos a ir metiendo estas materias en otras carreras para que vayan a aprender. No hay contador público, pero fulanito sabe hacerlo, sabe contabilizar las cosas en dinero. No funcionó y tuvieron que restituir la carrera de contador público en 1994. Fíjense cuántos años después, porque las cosas no las paga la gente en base al trabajo invertido, sino en base a la utilidad que le produce en ese momento lo que va a comprar, la utilidad marginal. Entonces ese fue otro gran fracaso del socialismo que hizo que las cosas fueran mal. Aunado a esto, la planeación. La Unión Soviética y después todos los países socialistas basaron la economía en la planeación centralizada. Y en teoría suena muy bien, porque si dice uno, pues es mejor planear a que cada quien compre lo que quiera, produzca lo que quiera y demás. Pero eso que suena tan bien en la práctica no funciona, porque finalmente el que planee, por inteligente que sea, no puede entender las necesidades de todos, lo que quieren todos. Cuando terminó la Unión Soviética, yo iba a la agencia de prensa Novosti, que era de la URSS, y generaban una revista mensual. Me acuerdo mucho de una entrevista en la época de Gorbachov, en que alguien le preguntaba, oye, pero ¿por qué ese cambio que está teniendo la Unión Soviética? Por ejemplo, tú, le decían a esta persona, funcionario de ahí, tú tenías todo, siempre fuiste un privilegiado, ¿por qué te quejas?
y contestaba él, sí, yo tenía todo, todo porque hice lo que el Estado quiso. Pero nadie me preguntó que si yo quería estudiar idiomas y trabajar aquí en el servicio exterior. Así lo decidieron y así fue, ¿verdad? Entonces, la planeación a veces es muy rígida. Es muy rígida en el sentido de que ya planeé que va a haber tantos médicos, tantos economistas, tantos contadores, tantos abogados, pero la dinámica diaria es muy cambiante y entonces eso puede cambiar en todo momento. El mercado es mucho más flexible en eso. Y eso es lo que hablaba Adam Smith como la mano invisible del mercado. Si tú ves que invertiste en algo, tu dinero no está funcionando, lo cambias y te vas a otro negocio. Dices, puse mi carro como Uber, no está funcionando, pues lo pongo como taxi tradicional, o lo voy a alquilar para turistas. Y entonces tienes esa rapidez de decidir. Cuando es una burocracia estatal la que decide, los cambios son muy lentos y para entonces muy rápido. Por ejemplo, lo que decíamos la vez pasada, en el video pasado, cuando la Unión Soviética estaba compitiendo con Estados Unidos en la carrera espacial, centralizadamente dijeron, vamos a invertir en esto y vamos a ganar a toda costa la carrera espacial. De acuerdo. Y ganaron hasta antes del 69, que llegó Estados Unidos a la Luna, pero en lo que eso ocurría, varias personas empezaron a apostar por lo que sería Internet. ARPANET primero, una comunicación entre redes militares, y como muchas personas a nivel individual invirtieron en eso, se arriesgaron en eso, cuando quiso reaccionar la Unión Soviética era demasiado tarde. O sea, a nivel individual puedes tomar decisiones rápidas, mover de negocio. Si fracasas, bueno, te puedes hundir o salir adelante y decir, tengo que lograrlo. Cuando el Estado decide todo, es como un gran elefante que se mueve muy lento. Además, el planear quita responsabilidad a las cosas. Por ejemplo, cuando Nye cuenta en un libro autobiográfico, Phil Knight, que es el creador de los tenis Knight, Nunca Pare se llama el libro, cuenta en un momento que él vio en un momento que China producía muy buenos tenis, se fue allá con ellos, probó la calidad, probó todo, estaba muy contento. En aquella época era cuando pues, prácticamente nadie comerciaba con China. A él no le importaba eso y se me recibieron muy bien, muy atentos. Total, quizá el trato era barato, buena calidad, la había visto muy bien. Llegué ya a recibir los tenis, yo muy contentos, y cuando veo les digo, oigan, pero estos pares están de distinto color, miren, este es un azul muy clarito y un azul muy fuerte. ¿Por qué los colores no coincidían? ¿Cuál fue la contestación? Le dijeron, funcionan muy bien, pasaron las pruebas de funcionalidad. Oiga, pero estos nadie me los va a comprar. ¿Por qué no son funcionales? Pues no son del color igual. Pues cumplen su función, es la calidad que dijimos. ¿Qué hizo Phil Knight? Pues ya no volvió a comerciar con ellos. Entonces, los criterios a veces estatales, como no hay responsabilidad, ahí el que decidió eso en China, pues no tuvo problema. Yo actué en base a los criterios que me dan. No soy... En cambio, cuando la gente a nivel individual está invirtiendo, pues está jugando su dinero. Y entonces es mucho más el interés y la motivación que ponen. Entonces, esto es algo muy importante. Y muy ligado a esto es la propiedad privada. Decíamos que el socialismo es eliminar la propiedad privada de los medios de producción. Pero esto se tomó como el fin último. ¿Y qué pasó? Se hizo a rajatabla. O sea, la propiedad privada se quitó a la fuerza. Cosas que a veces funcionaban muy bien y daban mucho trabajo a la gente, a la fuerza se quitó porque por decreto el que tuviera propiedad privada era burgués y era malo, entre comillas. Y esto, por ejemplo, llegó a muchos granjeros, kulaks se les llamaban
kulaks con K, en la Unión Soviética los llegaron a matar, a fusilar, a hacer que se arrepintieran. Entonces fue a rajatabla y obviamente eso hizo que la productividad disminuyera. Y luego para aumentarla, pues todo era la fuerza. Oye, pues si no produces tanto, cuello. Y entonces solo así logró esos niveles de crecimiento en la Unión Soviética. Había por detrás un gran sufrimiento, un gran sentido de que era como una cárcel, muchos estaban porque tenían que producir eso, si no, mal les iba, ¿verdad? Entonces, en materia económica, esto del abolir, de tomar la abolición de la propiedad privada como un fin y no como un medio, pues causó mucho dolor a la mayoría de la gente. Otro elemento en el aspecto económico que ocurrió en los países socialistas es, bueno, esto que llamaba Marx la acumulación originaria, o sea, mediante el robo, mediante el saqueo, hicieron dinero los capitalistas. Esto que documentó en el Capital es cierto, pero también es cierto que hubo capitalistas, digamos, con una acumulación de capital legítima. O sea, la acumulación es necesaria, la acumulación del capital para hacer las grandes cosas. ¿Cómo se iba a hacer un barco si se impedía la acumulación de capital? ¿Cómo se iban a construir los ferrocarriles? Entonces, hubo gente, por ejemplo, Henry Ford. Henry Ford no hizo con saqueo esto, acumuló capital mediante la inteligencia. Es decir, así como es cierto, la conciencia se debía a la materia, también es cierto que muchas cosas materiales se crean primero en el cerebro. Muchas cosas que hoy son realidad, primero fueron imaginación. Esa imaginación, esa creatividad, después hizo que se plasmaran y se convirtieran en hechos reales, como los cohetes lunares. Los cohetes espaciales dependen de la creatividad, de la curiosidad, de la innovación, de la imaginación. Entonces Bill Gates, muchos años fue el hombre más rico del mundo y no fue mediante el saqueo, igual que Henry Ford, fue con esfuerzo, con creatividad, con innovación. Entonces, el problema del socialismo es que una verdad que parcialmente es verdad, pues puede resultar totalmente cierta, totalmente falsa desde otra perspectiva. Por ejemplo, si yo les digo, si ustedes me dicen, oigan, aquí no hay nada escrito en esta hoja. ¿No hay nada escrito? Sí, claro que sí. Aquí yo escribí lo del guión para este video. No, mira, dale vuelta, no hay nada escrito. Pero si abro esto, adentro sí lo hay. Entonces, todo depende de la perspectiva. Entonces, hay acumulación de capital que fue producto del saqueo y acumulación que no, pero no por eso vamos a quitarle la propiedad a todos. Pero, por ejemplo, en 2009 entraron a robar mi casa. Obviamente fue un impacto para los que vivíamos en mi casa, pero ¿qué pasó? ¿A poco me puse a buscar toda la vida? No voy a descansar hasta que dé con los ladrones y me devuelvan todo. No, yo seguí trabajando, produciendo y rehaciendo, ¿verdad? No me voy a dedicar a perseguir al que alguna vez robó mi casa o el que alguna vez robó mi billetera y que me asaltó en la calle. Pues no, me enfoco en mis objetivos, en lo que voy. Y el socialismo se enfocó en el odio, decir, todos, o sea, la generalización. Y esto no es propio solo del marxismo-leninismo. Casi todas las doctrinas políticas generalizan. Y ese es un gran problema, es decir, todos los burgueses son malos. Todos acumularon su dinero de mala forma. No, muchos lo hicieron así, muchos lo hicieron de otra forma. Entonces, por eso, aplicar la ley significa... Bueno, al que hace malas cosas se le aplica la ley y se acabó, pero no a todos los voy a criticar de eso, ¿verdad? Oiga, todos los contadores públicos sirven a la burguesía y por tanto quitamos la carrera de contador público. Esas generalizaciones dieron al traste al socialismo. Hay que analizar caso por caso, no podemos generalizar. La ley se aplica no a las clases sociales,
se debe aplicar a cada persona, analizando muy específicamente lo que hizo cada quien. Entonces, como esto no lo hizo así el socialismo, pues todo esto llevó a la ruina, ¿verdad? Llevó a que muchas de estas cosas salieran muy mal. Entonces, todo esto hizo que se enfocara, esto decir, todo es lucha de clases, todo es el crecimiento de la economía se enfocó a la competencia con el sistema capitalista, crear un mundo bipolar. En vez de orientarse al bienestar de la gente, se orientó a, le voy a ganar a los países capitalistas y a toda costa, y aquel que no trabaje para lograr lo que decimos de producción, me lo echo al plato. Y entonces, gracias a eso, iba avanzando los países socialistas en producir, pero creando por detrás unas situaciones de tremenda pobreza y de tremenda tristeza para la gente que vivía bajo algo que se convirtió en dictaduras. Entonces todo esto ocasionó pues la caída, la inevitable caída, ¿verdad? El socialismo, como decíamos, usó el concepto de dictadura del proletariado y en el partido de centralismo democrático. O sea, en los países, en los partidos comunistas se decían por centralismo democrático. Dicen, pues como el funcionamiento diario es democrático, pero entre días y días para eso es una estructura central y de hasta arriba toman la decisión. Y esto lo tomaron para fomentar el culto a la personalidad. Entre periodo y periodo, quien va a decidir es el líder. Kim Il-sung en Corea, Mao Zedong en China, Stalin en Rusia, Ceausescu en Rumania. Todos esos dictadores terminaron muy mal. Entonces todo esto hizo que se trabajara en función del líder, no en función del bienestar material. Lo más importante del líder en Cuba, amaneciendo, si prendían la tele, se hablaba de Fidel Castro, en la tarde se hablaba bien de Fidel Castro, en la noche se hablaba bien de Fidel Castro. No se permitían partidos políticos de oposición como en los demás países socialistas. Entonces todo se convirtió en una dictadura. Se supone, de acuerdo, vimos que la doctrina marxista-leninista decía que el socialismo es una fase de transición para llegar al comunismo, en la cual el Estado desaparece. ¿Cómo iba a desaparecer el Estado si el Estado cada vez se hacía más fuerte, más centralizado? Toda la información iba de la sociedad al Estado. El Estado no recibía más que la información que quería el gobierno a través de los medios oficiales y únicos que había. A través del Pravda, del periódico Pravda, que significa verdad, curiosamente en ruso, que del periódico de Rusia, o del Granma en Cuba, y así sucesivamente en cada país. Entonces se decía, vamos a llegar al comunismo, donde a todos se les va a dar de acuerdo a sus necesidades. Pero ¿cómo se iba a saber las necesidades si no se dejaba expresar a la gente? Satisfacer necesidades de la gente significa dejarlas que hablen, que haya conversación, escucharlas. Si no hay partidos de oposición, si no se acepta la crítica, si no se permiten periódicos críticos, pues entonces no se puede conocer realmente qué necesita la gente. Y esto incluso en los partidos comunistas, y no solo comunistas, esto ahorita estamos analizando el marxismo-leninismo, pero vamos a ver en otros videos, esto aplica en general a casi todas las doctrinas políticas. Vamos a ver después un poquito de esto más a detalle. Pero entonces, ¿cómo se iba a conocer? En la práctica, en los partidos comunistas y en los gobiernos, ¿en base a qué se trabajaba? No se trabajaba en base, pues
esta gente está sufriendo, pobrecita. ¿Cómo logramos el poder? Hay que tener cada vez más diputados. Mira, no podemos dejar que esta oposición llegue. O si llega, entonces gran parte del tiempo de la política, del quehacer político, estaba orientado a mantener el poder, a acrecentar el poder, a centralizar más el poder, la información y todo. Entonces, de esta forma fue fracasando el socialismo. Y esto es así. Miren, Margaret Thatcher decía que el peor enemigo del socialismo no es el capitalismo, es la naturaleza humana. Esa característica de que todos los seres humanos buscamos no lo bueno y lo malo, sino qué me beneficia y qué me perjudica. O sea, en la vida diaria, las personas todos decimos tenemos ciertos valores, pero siempre buscamos, esto me beneficia a corto plazo. Cuando yo invierto en un banco no digo, pero este banco está dando mucho dinero ahorita, este interés compuesto probablemente sea producto de la explotación. No, mejor voy a invertir en otro producto, no en este banco, porque son unos rateros. No, ¿dónde me da más dinero? Voy ahí, ¿verdad? Esto me beneficia. Oye, mira, te vendo esto. Oye, pero es robado y no sabes. Bueno, está muy barato, órale, lo compro. Entonces, así actuamos los seres humanos, en base a qué me beneficia y qué me perjudica. Por eso salen electos en Estados Unidos un Trump, por ejemplo, que era convicto de 34 delitos, ¿verdad? Que podía decir 1000 cosas y aún así, o sea, porque la gente actúa en el corto plazo, qué me beneficia y qué me perjudica en el corto plazo, y hasta ahí. Y de esto se valen las teorías, y la misma gente que hace las teorías no es consecuente en su vida diaria con lo que propone. Por ejemplo, brevemente voy a decir de Carlos Marx. Carlos Marx tuvo 8 hijos. De esos 8 hijos, 5 hijos se murieron antes que él vivía en la pobreza. Él sobrevivía gracias a su amigo Federico Engels, que lo apoyaba económicamente, pero no se preocupaba por trabajar, pues que tengan dinero mis hijos. Entonces murieron de enfermedades, de mala atención, pasaban hambres. Claro, eso no dejaba que él se emborrachara. El moro le decían, porque era moreno y le encantaba la cerveza. Y de esos 8 hijos, 5 murieron antes. 2 de sus hijas que le sobrevivieron se suicidaron. Se suicidaron más tarde. Y el único hijo que sobrevivió y tuvo una vida normal, vamos a llamar, fue un hijo que tuvo en 1851, el mismo mes que tuvo otro hijo, pero uno lo tuvo con su sirvienta y otro con su esposa. El que tuvo con su sirvienta lo dieron en adopción, no se enteró de que era hijo de Marx, ya las investigaciones después lo mostraron, y él fue el único que tuvo una vida normal. Les digo, las 2 hijas que sobrevivieron a la muerte de Marx se suicidaron, y los demás tuvieron una vida bastante mala, y bueno, pues en realidad decimos, amaba mucho a los trabajadores Marx cuando no se ocupaba de su responsabilidad inmediata, que eran sus hijos, cuando ellos vivían en un solo cuartito donde dormía la esposa y la sirvienta. Todo esto está documentado y escrito no por gente antimarxista, por gente que ha investigado. Entonces, y así podemos ver. Miren, un último ejemplo. Hay miles de ejemplos. Por ejemplo, en Cuba, ¿qué pasó con de los que de México regresaron en el barco Granma a Cuba para hacer la revolución? De 72 que eran gentes que eran, de inmediato en la primera batalla murieron casi todos, solo que sobrevivieron 12 de ellos. De esos 12, uno de ellos, Uber Matos, no le empezó a gustar la falta de democracia y dijo, ¿sabes qué? Yo me retiro porque, pues no,
dijo, no, no es lo mío, y se regresó al campo a seguir trabajando. ¿Qué hizo Fidel? Dijo, no, al ratito este se puede levantar porque pues pues es bueno para las armas y todo. Entonces mejor lo meto a la cárcel. Y lo metió a la cárcel a uno de sus gentes más favorables, ¿verdad? Con Che Guevara tuvo discrepancias muy fuertes. Estas discrepancias tan fuertes ocasionaron que, bueno, fue un acuerdo, dijo, qué bueno que te vayas a Bolivia, ¿verdad? Porque Che Guevara criticaba bastante a la Unión Soviética no estaba de acuerdo, esto podía llevar a desacuerdos, entonces le dijo, sí, está muy bien que te vayas a Bolivia y te voy a dar todo el apoyo ahí con el Partido Comunista y demás. Al final lo dejó colgado pues, para que lo mataran, ¿verdad? Claro, el Che Guevara era otra joyita, ¿verdad? Él decidía así de rápido, a ver, si fusílalo, no, sin juicio alguno, él decidía bajo su arbitrio. Entonces, tantas cosas se dan que dices, ¿cómo iba a crear una gran sociedad? El pueblo socialista, sí, eran tremendamente autoritarios muchos de ellos, ¿verdad? Se habían hecho en la lucha directa, matando gente, entonces eran terriblemente duros, ¿verdad? Tardaría mucho contando anécdotas. Hay una más, voy a mencionar otra de un salvadoreño, Roque Dalton. Él lo conocí porque en 1977, no lo conocí, conocí de él porque en 1977 se hizo el primer festival del periódico del Partido Comunista Mexicano, Oposición se llamaba el periódico, y se llamó el primer festival de oposición. Se hizo en el Palacio de los Deportes, hizo una gran feria donde venían artistas de todos los países socialistas, algo así como una feria del hogar de ese entonces, y con muchos espectáculos artísticos. Ahí un poema que hizo Roque Dalton decía, más o menos así: es bello ser comunista, aunque cause muchos dolores de cabeza. Y es que el dolor de cabeza de los comunistas se supone histórico, es decir, que no cede ante las tabletas analgésicas, sino solo ante la realización del paraíso en la tierra. En el capitalismo nos duele la cabeza y nos arrancan la cabeza. En el socialismo planeamos el dolor de cabeza, lo cual no lo hace escasear, sino todo lo contrario. El comunismo será, entre otras cosas, una aspirina del tamaño de Dios. Muy alabado, muy aplaudido. ¿Qué pasó con él? Pues lo fusilaron. ¿Quién lo fusiló? ¿Sería la burguesía? ¿Sería el gobierno? No, lo fusilaron sus compañeros del Partido Comunista. ¿Por qué? Porque decían que era un traidor. Porque se había dividido en facciones y la facción más fuerte dijo, pues me lo he hecho antes que otra cosa. Después, obviamente, pues no había pruebas. Después dijeron, fue un error, pobre, no fue traidor. Y aquella que se lo habían echado. Entonces, historias de estas hay muchísimas. Entonces, pues, después de todo lo que ocurrió en el 85 con la caída de Gorbachov y luego en el 89 con la caída del muro y luego con la caída de los países del este, como acabó el dictador Ceausescu de Rumania, si vemos todas estas atrocidades que fueron ocurriendo, entenderemos, pero esto da para varios videos. Simplemente digo, hubo todo el pensamiento marxista-leninista se pervirtió y nació pervertido de origen, y por tanto el socialismo fracasó. Y como conclusión yo diría, ¿por qué hay gente que todavía trata de que se mantengan muchas ideas del marxismo-leninismo? Bueno, porque la desigualdad sigue existiendo, y una desigualdad tan grande que hay en las sociedades actuales hace que sea natural que se quiera una sociedad con menos desigualdades, con menos abusos de unos sobre otros, y eso es lo que hace que muchos crean que el marxismo-leninismo es una alternativa. Lo creen así quienes no conocen a fondo
o no han analizado a fondo la teoría del marxismo-leninismo y sobre todo revisado cómo fue la práctica. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que todavía pueda renacer el marxismo-leninismo o que ya haya ocurrido su fin definitivo? Muchos hablan de, pues es que Rusia está resurgiendo, China está resurgiendo. Bueno, ellos no son países socialistas desde hace mucho, son países capitalistas. Dirían en el mismo socialismo en los años 80, países como Rusia y China les llamaban capitalismo monopolista de Estado. Pero, ¿qué piensas? ¿Crees que pueda resurgir o ya está definitivamente acabado el pensamiento marxista-leninista? Antes de despedirme con la frase del día, te invito a que si te gustan este tipo de videos, te suscribas a este canal y le des like si te gusta. Me despido con la frase del día que dice: el socialismo ignora el hecho básico de que las personas son diferentes y quieren cosas diferentes. Dicho por Margaret Thatcher. Nos vemos en el próximo paseo matinal con Sergio Díaz. Hasta pronto.